En Te digo la otra, Y creo que no hay otra salida que el diálogo. la entrevista central. No te la contesto. Y seguimos con más Te digo la otra. Y como les comentábamos al final del primer bloque, seguimos con nuestro ciclo entrevistando presidenciables, candidatos a la presidencia de la República. Y en el día de hoy recibimos al senador, sociólogo y abogado Pablo Mieres, quien ya estuvo en Te digo la otra hace algunos años. ¿Cómo no? ¿Qué tal? Un gusto, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Nuevamente en otro lugar, pero sí, estuvimos en el mismo espacio. Bueno, muchas gracias por repetir. No, encantado. Pablo, ¿cómo se viene armando el Partido Independiente de cara a esta campaña, considerando que en las elecciones internas del próximo 30 de junio no tienen una competencia electoral? Es verdad, y lo primero que hay que decir es que también votamos, porque mucha gente piensa que como no tenemos competencia no votamos. Participamos, tenemos nuestras listas. Obviamente es una instancia donde para el Partido Independiente es más light la cosa, es más tranquila, porque al no haber competencia, igual elegimos las convenciones, se vota el candidato a la presidencia, pero para nosotros la campaña fuerte empieza el 1 de julio, es decir, al día siguiente de las elecciones internas. En esta etapa, de todas maneras, bueno, yo recorrí todo el país, me queda ir a Melo hoy la semana que viene, tenemos locales casi en todo el país a esta altura, tenemos volantes, recorremos las ferias, hacemos campaña, pero por ejemplo no hacemos nada de publicidad. Ni vía pública, ni televisión, ni radio. Absolutamente nada. Porque lo único que vamos a hacer es un video en redes sociales convocando a votar. Pero no tenemos, sería un error desde el punto de vista de los recursos, que siempre son escasos, dedicar recursos a esta etapa cuando en realidad la competencia empieza a partir de julio. Bien. ¿Cómo sale parado el Partido Independiente luego de lo que fue el fin de la coalición, la alternativa? Y bueno, a ver, primero, siempre que tenés un traspié o que cometés un error, como efectivamente lo fue, tenés algún costo. Pero pasó ya hace mucho tiempo, ya hace 2 meses y medio de aquello. Fue un error, el Partido Independiente avanzó demasiado rápido en algo que no estaba maduro. Y en la medida que no estaba maduro, cuando empezamos a andar, surgieron problemas que generaron, desde nuestra perspectiva, una situación de desconfianza política. Y cuando no hay confianza, transitar por una campaña electoral es imposible, porque la campaña electoral, y esta ni hablemos, yo digo, la del 2014 yo me quejaba porque era chata como un plato, y esta es una montaña rusa, todos los días hay un movimiento nuevo. Entonces imagínense cuando tenés socios con los que empieza a haber dificultades de sintonía, el riesgo muy grande para un partido chico más grande, porque en un partido grande habrán visto lo que es el lío que tienen los blancos hoy con los candidatos, pero es un partido grande, entonces es parte del paisaje, pero para el Partido Independiente eso no era sostenible, había riesgo importante. Entonces tomamos la decisión de poner marcha atrás, reconocer el error y retomar el camino propio, que es lo que estamos haciendo, con la alianza con uno de los grupos que quedó, que es el grupo de Francini Valle, de Avanza País, que va a votar con su lista dentro del lema. ¿Y realmente fueron estas declaraciones de Celo Andreoli las que motivaron la ruptura o venía de antes? No, yo creo que esas declaraciones lo que demostraban, que no fueron únicas, que venían ya de otras entrevistas anteriores, demostraban que no se cumplía con uno de los acuerdos que tenía que ver con no adelantar posición antes del 27 de octubre. Era imposible avanzar en una carrera electoral donde el candidato a presidente dice yo no voy a tomar decisión hasta el 27 de octubre o hasta después del 27 de octubre, y la vicepresidenta te dice yo ya tengo decidido, voy a votar en blanco, voy a votar anulado. Es imposible, es una situación insostenible. Pero además era un acuerdo, porque si hubiera sido la casualidad, pero habíamos acordado eso, no se cumplió, y entonces cuando no se cumple algo, vos decís, bueno, ¿qué otras cosas pueden no cumplirse cuando vamos a tener desafíos de campaña, que yo sé que es muy intensa y que siempre hay novedades y hay que opinar sobre esto, sobre aquello, y bueno, y por eso tomamos la decisión. Pablo, ¿y por qué se decidió que fuera Andreoli la compañera de fórmula? Bueno, porque nos parecía que era una forma de amalgamar en la etapa que estábamos avanzando en el acuerdo, nos parecía que la fórmula tenía que
incorporar a alguien de los socios. No pensábamos que la fórmula tenía que ser partido independiente completo, y ahí surgió ese nombre, como podría haber surgido otro, pero bueno, el tema no fue el nombre de ella, el tema es lo que acabo de decir. ¿Y qué aportaba puntualmente Andrioli, digamos, con su grupo Navegantes a la coalición, ¿no? Porque a priori parecería que ellos no tendrían un caudal político, bueno, ¿no? O sea, que lo siguiera. Yo, la verdad que hoy, ya desatado el tema y transcurrido tanto tiempo, la verdad que no vale la pena seguir analizando, porque en definitiva eso no fue y en realidad no tiene mucho sentido evaluarlo ahora. No ocurrió. Pudo haber sido, pero no ocurrió. Pablo, ¿cuál es el nicho electoral del Partido Independiente? ¿A quién les habla? Yo qué sé, a ver, nosotros lo que creemos es que tenemos que ser auténticos y decir lo que pensamos y sostener nuestros planteos. ¿Cuál es el nicho? Yo creo que hay mucha gente que puede sintonizar con el Partido Independiente, que es un partido de centroizquierda, de cambio, con sensibilidad social, que es el único en este fárrago de cosas que vienen ocurriendo, al fin y al cabo, cuando pasás en limpio, es el único partido que está en una posición con fronteras, con el Frente Amplio por un lado y con los partidos tradicionales por el otro. Todos los demás o están a la derecha de los partidos tradicionales, como el grupo de Cabildo Abierto, o están vinculados a los partidos tradicionales, como el grupo de Novik, que es en definitiva hijo inesperado de blancos y colorados de la Concertación, o están a la izquierda del Frente Amplio, como Unidad Popular. Entonces, lo nuestro es el único partido que está ahí en una situación que yo creo que va a ser crucial en un país donde no va a haber mayoría absoluta. El peso del Partido Independiente es muy importante para definir las características de un gobierno que va a requerir de acuerdos, que va a requerir de negociaciones, que va a requerir de entendimiento. Entonces nosotros tironeamos al centro cualquier alternativa, porque el riesgo que hay es que esto se polarice y que terminen predominando las posturas de los extremos. Y para el Uruguay de estos tiempos, y con los problemas que el Uruguay ya tiene, pero va a tener particularmente a partir de marzo del 2020, lo peor que puede pasar es la polarización y la confrontación. Entonces lo que tenemos que buscar es el entendimiento, y ahí el rol del Partido Independiente es insustituible y es bastante exclusivo, porque somos los únicos que estamos parados en ese lugar, en el medio de la cancha. Pablo, ¿participarían de un gobierno de coalición con los partidos tradicionales en caso de que se lo ofrecieran? Nosotros hoy lo que tenemos claro es que el que tenga la posibilidad de gobernar va a necesitar acuerdos. Y ahí veremos, porque lo que vamos a poner arriba de la mesa es lo que creemos nosotros que hay que hacer con el país. Y habrá que discutirlo y ver con los que le toque cuál es la respuesta que pueden dar a lo que nosotros creemos que es el desafío ineludible de la transformación educativa, de la recuperación de la seguridad, de la recuperación del empleo que implica la reactivación económica, con un mapa de desequilibrio macroeconómico muy importante, ¿no? Que se ha ido aumentando y que no sabemos cuánto más va a aumentar. Fíjense que en 6 meses el déficit fiscal pasó de 3,9 a 4,8 en 6 meses. Y quedan todavía 9 meses más de gobierno. Entonces no sabemos dónde va a estar la situación de la macroeconomía. Con el agregado de que vos no te imaginás agregar impuestos, porque hoy el aparato productivo no permite imaginar más impuestos. A su vez tenés un déficit fiscal cada vez más grande. Uh-huh. Y a su vez tenés que reactivar la economía, con lo cual deberías bajar costos. Y eso implica aumentar la pérdida de recaudación. El dilema es un dilema complejo. Entonces, en ese panorama, lo que uno le sale es, bueno, tratemos de ayudar siempre que haya una sintonía, con el que sea, con el que haya sintonía. Me parece que ese es el punto, ¿no? Apostando a tu capacidad de síntesis, ¿no? Mencionaste 3 temas que son lo que a los uruguayos les preocupa más. Sí. El tema del empleo, o a nivel general el tema de la economía, el tema de la seguridad o de la inseguridad y el tema de la educación. Selecciona cualquiera de los 3. Si podés los 3 mejor, pero el Partido Independiente, ¿sí? Con esta mirada de izquierda o de centro-izquierda democrática, ¿qué propone concretamente? Sí. Yo creo que los uruguayos están esperando propuestas más concretas. Yo creo una campaña electoral que tal vez porque es interna ha obviado un poco los precandidatos a afinar políticas concretas. Pero el Partido Independiente. Nosotros tenemos el lunes presentamos el programa, bien. O sea que nuestro librito, que la verdad que estamos orgullosos de él. Entonces, en materia educativa hay que hacer una profunda reforma
de la educación básica y media. Yo creo que el tema principal, el problema principal que hoy tiene la educación del Uruguay no es tanto la educación terciaria, universitaria, donde ha habido avances interesantes. Yo creo que hay que reconocer como logro la creación de la UTEC y también como logro la expansión de la UDELAR hacia el interior del país, la descentralización. Yo creo que ahí tenemos nuestros problemas, hay problemas de cuando vos ves los rankings de universidades, seguimos muy abajo, hay que seguir trabajando en la mejora de la calidad académica, pero no está el drama ahí, esa es mi opinión. El drama está en la educación básica y media, y eso implica ANEP como foco de preocupación. Y ahí sí hay que hacer transformaciones desde institucionales hasta de contenidos, aprendizajes, formación docente, características del funcionamiento de los centros educativos. Yo creo que para aprender se necesita un hábitat de comunicación. No se puede enseñar si no generas las condiciones de comunicación. Y no hay condiciones de comunicación cuando un docente tiene que salir corriendo de un lado para otro y tiene las horas dispersas en distintos centros, donde suena el timbre y sale corriendo. Todo lo contrario. Lo que tenés que tener es un lugar donde el chiquilín se sienta que es alguien, que lo conocen, que si falta se sabe por qué falta, que si no está aprendiendo hay que apoyarlo y complementar sus aprendizajes. Y todo eso se logra cuando un centro educativo se convierte en una comunidad educativa. Y eso implica docentes estables, con horas concentradas en un solo lugar y durante un largo tiempo. Y con un director o una directora que tiene un proyecto de centro, que incorporan innovaciones pedagógicas, que prueban, que yo creo que eso, y donde participa la comunidad, la familia y el barrio. Sería entonces fortalecer el centro educativo, la retención de los docentes en la institución, sí, y dar cierta autonomía. Sí, de innovación pedagógica, por supuesto, con una con directivas. Y lo que es más difícil es transformar la institucionalidad para ir a un trayecto único, que es lo que pasa en los sistemas educativos más avanzados, que arranca en 4 años y termina en 15. O sea, para decir más claro, el Consejo actual de Inicial y Primaria y el Consejo de Educación Básica de segundo ciclo deberían integrarse en una sola cosa. ¿Esa puede ser la propuesta de U21? Tiene que ver, claro. Sí, yo creo que hay una sintonía. En el U21 hay gente de todos los partidos, hay gente además de todas las experiencias. Por ahí hubo gente que para descalificar a U21 dijo que era una propuesta académica o desde la teoría. No, todo lo contrario. En el U21 hay académicos como Fernando Filgueira o como Renato Perti, pero hay directores de liceos, de escuelas, docentes de aula, inspectores, hay de todos los pelos, ¿no? Porque ahí hay gente que vota al Frente Amplio, que vota al Partido Nacional, que vota al Partido Colorado, que vota al Partido Independiente. Entonces, es un proyecto, a mí me parece muy bueno, por supuesto que después hay que hacerle aterrizajes. Nosotros compartimos esa idea, la de la construcción de comunidades educativas, la del trayecto único curricular, me parece que es peligroso. A mí me parece que es importante otra cosa, diluir la frontera esa que yo creo que es artificial entre educación técnica y no técnica. Eso es un invento. Todas las carreras, todas las formaciones, toda la construcción de aprendizajes tiene componentes teóricos y tiene componentes técnicos. Y no hay vuelta. Esa división es una división malsana que además estuvo siempre acompañada de una desvalorización de lo técnico. Tiene más de 120 años. Claro, y eso hay que liquidarlo, sí, claro. Pero eso hay que generar, trayectos curriculares en el segundo ciclo y en el primer ciclo también, de integración de la formación técnica con la formación teórica, ¿no? Uh-huh. Por ahí van las ideas, hay que respaldar a los docentes. Yo creo además que una reforma educativa requiere del apoyo docente. Y lo digo especialmente porque yo estoy convencido de que la enorme mayoría de los docentes, ¿qué más quieren que tener un hábitat mejor para ejercer, que sentirse más realizados, que los gurises no fracasen, que no abandonen, que no pierdan años, porque uno se siente, yo fui docente muchos años, 31 años, desde el 85, cuando se restauró la democracia, que empecé en la UDELAR, en la Facultad de Derecho, en el ciclo básico de Sociología, como ayudante, hasta el 2016, o sea que, 31 años.
31 años de docencia. Y la verdad, ¿cuándo uno se siente mejor? Cuando siente que los gurises aprendieron y que les fue bien y que entendieron lo que transmitiste. Entonces, hoy el sistema educativo no genera ese tipo de resultados, hablando de enseñanza básica y media. Por lo tanto, yo creo que una propuesta seria, profunda, bien pensada en términos de transformación, debería contar con el acompañamiento, el apoyo y el impulso de los docentes, que es imprescindible. Bien. Pablo, pensando más en el espectro político nacional, vos recién nos comentabas, bueno, que el Partido Independiente es un partido de centro-izquierda. ¿Qué otros sectores o agrupaciones, bueno, o incluso figuras políticas de la actualidad dirías que se asemejan más a la línea política del Partido Independiente? Está bueno, son competidores hoy y cercanos. Bueno, pero puede haber coincidencias. Yo lo dije cuando tratábamos de armar aquello del espacio socialdemócrata. Siempre dije que nosotros tenemos coincidencias importantes con los sereñistas del Frente Amplio, o sea, con los sectores del Frente moderados. Sereni, Sí, exacto. Con los vallistas y con los wilsonistas. O sea, tenemos coincidencias. Es real. El drama, yo creo que uno de los dramas de este país es que a la hora de votar termina tironeándose esa confluencia de centro-izquierda. Se termina tironeando y cada uno termina votando con otros con los que tienen diferencias importantes. Pero bueno, ese es el sistema de partidos y no he podido quebrar esa... Yo siempre uso el ejemplo del 71. En el 71, que fue una elección crucial, porque el Uruguay estaba yendo hacia una crisis, estaba en una crisis profundísima, y ahí hubo un dilema importante, y el resultado del 71 prohijó el golpe de Estado del 73, es decir, ¿quién ganó? Ganó un tipo que no tenía votos y que además era de una punta del espectro. ¿Por qué? Porque sumaba votos con otros que no pensaban como él, pero que ganaron como la minoría mayor. Entonces, ¿qué hubiera pasado en el país si en el 71 Juan Pablo Terras, Elmar Michelini hubieran votado junto con Wilson y con Vasconcellos, que era la más vallista, más progre? Y seguramente hubiera ganado esa opción. Y hubiera ganado y nos hubiéramos ahorrado un drama y una noche oscura de una década. ¿Vos crees realmente que un triunfo de esa especie de coalición de vallista o de centro izquierda hubiese frenado ese proceso? Yo creo que, yo creo que la variable del triunfo del pachequismo, pero con Bordaberry además, aceleró la crisis. Yo no sé si se hubiera evitado, pero había más oportunidad, sin ninguna duda, y hubiera habido más sensatez en la conducción política, y hubiera habido más coherencia también, y hubiera habido una mayoría sólida en el centro izquierda para resolver los problemas que estaban generando la crisis, ¿no? O sea, que hubiésemos nadie tiene la bola de cristal. Por supuesto, pero es una historia contrafactual por lo menos como ejercicio. Pero ese es un drama que el Uruguay tiene hace muchos años. Podríamos haber sido una excepción en una región que estaba toda en dictadura, ¿no? Sí, claro. Pablo, ustedes se definen como representante de la izquierda democrática, ¿no? Sí, el centro-izquierda. El Frente Amplio actual, no... ¿lo considera democrático? Yo creo que en el Frente Amplio como tal, sí. El Frente Amplio tiene sectores que renguean bastante cuando empezás a apretar, y uno de los temas en donde eso queda más en evidencia es cuando hay una defensa del gobierno de Maduro. Es decir, ahí hay un problema. Maduro es una catástrofe. Es un ¿Qué sectores pondrías en ese grupo de...? Bueno, no sé, yo qué sé. Ya se sabe quiénes son los que defienden a Maduro, ¿no? O sea, ahí hay debilidad en las convicciones democráticas. Yo creo que hay un tema que es el definitorio, que es si la democracia es un valor superior o es un valor supeditado a la ideología. Por ejemplo, si vos decís ser de izquierda es más importante que ser democrático, bueno, yo ahí inclúyanme fuera. Para mí, la democracia implica que yo tenga la capacidad de condenar los gobiernos autoritarios, sean de izquierda, de centro o de derecha. Y me parece que en eso hay un problema en una parte del Frente Amplio, pero que no puedo atribuírsela al Frente Amplio. Sería muy injusto y sería además un error, ¿no? Bien, comentándote un poco sobre la actuación parlamentaria de estos años que estuviste en el Senado,
a nivel político, digamos, de los proyectos de ley que te tocó tratar, digamos, ¿tú sentís que la posición del Partido Independiente ha sido más bien equidistante entre las posiciones del gobierno y las posiciones de la bancada de la oposición? Ha sido constructiva. Nosotros hemos trabajado mucho, la verdad. Tenemos el porcentaje mayor de asistencia a las comisiones y a las sesiones de plenario. Hemos presentado decenas de proyectos de ley. Hemos también controlado al gobierno, hemos presentado más de 100 pedidos de informes, hemos integrado comisiones investigadoras, hemos hecho denuncias por corrupción ante la justicia penal y hemos jugado nuestro rol. Yo no sé, probablemente en algunas cosas hemos votado cuestiones que impulsaba el gobierno, otras veces, por ejemplo, hoy nomás algunas modificaciones a la Institución Nacional de Derechos Humanos las votamos junto con el Frente y blancos y colorados votaron en contra. Ahora la semana que viene o la otra, no sé, a principios de julio se va a votar la reforma de la Ley Orgánica Militar, nosotros vamos a votar a favor en general y el Frente también y blancos y colorados van a votar en contra. Y otras veces hemos estado en contra de las propuestas del Frente Amplio y otras veces hemos votado todos juntos porque el Código de Proceso Penal lo votamos todos, no hubo un solo voto en contra de todo el sistema político, ¿no? Y fue una construcción colectiva donde todos aportamos, ¿no es verdad? No solo el legislativo, sino el ejecutivo, el Poder Judicial, el fiscal, la cátedra de Derecho Penal, el Colegio de Abogados, en fin. Entonces hay mucho más de construcción. Hoy estuvimos trabajando, capaz que uno se acuerda de lo inmediato, pero hoy se reunió la Comisión de Constitución y ahí estuvimos discutiendo los detalles de los artículos sobre un proyecto que cambia la legislación sobre las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. Y ahí participás y aportás y me parece que hay mucho más de trabajo colectivo de lo que después aparece, que obviamente lo que importa luego son las puntas de divergencia, ¿no? Uno de los temas que desde la academia, al menos de la ciencia política, ha ganado importancia es el tema del financiamiento de las campañas electorales. Sí. Y creo que es muy pertinente en esta campaña electoral en particular, que se ha hablado mucho. Sí, ¿quién iba a imaginar? Por eso, ¿no? Sí. Se ha hablado mucho con algunos precandidatos en particular. El Partido Independiente, ¿cómo financia esa campaña, esta campaña en concreto? Y la de octubre. ¿Sí? La de octubre, porque esta en realidad me imagino que están apretando. No, estamos apretando los mangos, por supuesto. Y yo creo que en eso no nos diferenciamos mucho de los demás, es decir, hacemos actividades de recaudación, tipo rifas, bonos colaboración, con aportes de gente que aporta, pero el grueso es nuestro financiamiento público. Es decir, nosotros tenemos algunos ahorros de la elección anterior, que nos sobró algo de plata, por suerte, inesperadamente, pero sobró, porque sacamos un poco más de votos de lo que habíamos sacado en la anterior, y nuestra regla es nos endeudamos por los votos anteriores. Claro. Y bueno, y eso nos da el mayor caudal de recursos. O sea que básicamente esos son los componentes. Ahorros en menor medida, digamos, adelanto de plata por votos, el financiamiento público, y colaboraciones del sector privado que llevan su parte, pero son una parte pequeña. Bien, para ir finalizando, un tema de hace un par de semanas ya, vimos que vos criticabas públicamente de repente las opiniones o los pasajes del periodista, del personaje del periodístico de fue un error. Lo digo con franqueza, ¿sí? Digo, el que se calienta pierde. ¿Pero qué fue lo que te molestó en ese momento? Porque me estaban dando, pero mal. Te tocó varios días seguidos. Varios días, porque además estaba el tema yo había votado el tema de las venias de los militares. No porque no creyera que hubiera que destituirlos, sino porque el argumento era falso. O sea, el presidente mandó un pedido de venia de destitución fundado en un artículo aduciendo que estos militares no habían cumplido con algo que habían cumplido. En cambio, la verdadera razón no la presentó, en parte porque él había firmado avalando esa razón, que era que toda esa barbarie de la época de la dictadura, comillas, no afectaba el honor de las Fuerzas Armadas. Yo dije, si a mí me mandan un proyecto de resolución diciendo que el argumento es que esta gente firmó una sentencia, digamos, un fallo, en donde dice que no afectan el honor de las Fuerzas Armadas, yo lo voto con las dos manos, porque no está bueno que haya generales que piensan que esa barbarie no afectó el honor de las Fuerzas Armadas. Le hace bien a las Fuerzas Armadas reconocer que fue así, que fue una cosa que afectó el honor
porque eso indica que estás pensando distinto para adelante. Entonces, ese debate fue un debate duro, donde el Frente fue muy hipócrita porque defendió lo actuado por Vázquez, escondiéndolo y al mismo tiempo tirando arriba de la mesa el que no le votábamos. Entonces nos acusaron de favorecer la impunidad. Era justo la semana antes de la marcha por los desaparecidos. Yo fui a la marcha, me mojé, como hacía muchos años que no me mojaba. Llovió muchísimo. Llovió muchísimo. Y entonces al otro día empezaron las redes sociales a matar, porque yo había ido a la marcha y había votado a favor de la impunidad. Bueno, es una falsedad absoluta, pero era lo que decían las redes. Entonces venía caliente. Y después escuché a Darwin, que estaba dando como dentro un gorro, y me calenté y metí un par de tweets y no se puede hacer eso. Bien. No se puede hacer eso porque ya está, perdiste. Te calentás, perdís. Bueno, dejó un aprendizaje por lo menos. Por supuesto. Claro. Sí, pensá un poquito antes de tuitear. Sí. Bueno, muchas gracias, Pablo Mieres, por estos minutos. Te digo la otra. Gracias. Te digo la otra. Las falsedades de burócratas incapaces de ver la realidad, enceguecidos en su soberbia, y la acción de aquellos que lucran con la confrontación. La política dicha desde otro lugar.